La diputada Cristina Girardi fue hoy a el SENDA, el Servicio del Control de Drogas y Estupefacientes del país, preocupada por lo que llama la sobremedicación o el sobrediagnóstico del síndrome de déficit atencional con hiperactividad. ¿Por qué? Porque ese síndrome se trata con un remedio, con un medicamento que, según la diputada, es precisamente una droga, y por eso le correspondería al SENDA el trato de eso. La diputada Cristina Girardi está, adelante diputada, está precisamente acá en el estudio de Tele13 Tarde. ¿Cómo está, diputada? Muy buenas tardes, gusto saludarla. ¿Por qué esta preocupación? ¿Efectivamente se está sobrediagnosticando el síndrome de déficit atencional? O sea, este es uno de los problemas de salud mental, de acuerdo al Ministerio de Salud, como uno de los problemas más importantes en los niños en edad escolar en Chile, ¿no? Y efectivamente nosotros tenemos un aumento, por ejemplo, en el metilfenidato, ¿no? Según el ISP, en 10 años aumentó en un 1200%. ¿no? El consumo del remedio. En la compra, por lo tanto el consumo, ¿ya? Aumentó en un 1200% en 10 años. En 10 años. Y otro dato importante es que la Junta Internacional de Control de Estupefacientes de la ONU plantea a Chile como uno de los 10 primeros países en consumo, de mayor consumo de metilfenidato en niños. Metilfenidato, para que entendamos, es el estamos hablando de el Ritalin. Aradix o Ritalin. Ritalin esas son como las marcas comerciales más comunes. Ritalin es como el de los ricos, como con el Concerta, y el Aradix es el de los pobres. Pero nosotros lo que le planteamos nuestra preocupación al director de SENDA, porque también, o sea, no solo está el metilfenidato para control del déficit atencional, sino que también estos niños desde muy pequeños, desde los 3-4 años, les empiezan a dar también risperidona, que es un antipsicótico con lo que se trata los esquizofrénicos. ¿A los 3 o 4 años? Sí, desde los 3-4 años empiezan los procesos de medicación. Ninguno de estos remedios se vende sin receta médica, todos tienen que ser prescritos por un médico, y los médicos se supone, Cristina, que saben de lo que están hablando, digamos, de lo que están recetando. Eso es lo que estamos llamando, de alguna manera estamos poniendo en el sistema la atención, porque de hecho yo presenté una indicación en el proyecto de Nueva Educación Pública, donde la escuela, que es el primer derivador de los niños con estas problemáticas, que aparecen con estas problemáticas de acuerdo al sistema educacional. O sea, donde primero salta el déficit atencional en el colegio. La primera derivación se hace de la escuela. Y estos llegan a los servicios de salud y efectivamente hay una presión desde la escuela importante para que los niños sean medicados. O sea, de hecho tenemos relatos de las mamás donde si el niño no va medicado, no entra a la escuela, no entra a la sala. Por lo tanto, hay una presión de la escuela, porque es mucho más fácil educar a un niño que está medicado que uno que no. Claro, pero además porque nosotros tenemos un sistema educativo que está basado en el rendimiento, no en la formación. O sea, aquí no importa cómo se forma el niño, sino cuánto rinde el niño, qué notas saco, cuánto puntaje tengo en el SIMS. Entonces hay todo un sistema organizado para que en definitiva tú cuartes las posibilidades de desarrollo del niño al final. O sea, una cosa es que el sistema educativo sea así, que efectivamente estemos preocupados de que los niños se saquen puros 7, por decirlo, por caricaturizarlo, y otra cosa es que estemos que los médicos estén sobrediagnosticando el síndrome. Bueno, de acuerdo a efectivamente las cifras que hay hoy día, las prevalencias son muy dispares, de acuerdo, tú puedes ir desde el 2%, en Chile el promedio es del 6%, pero tenemos algunos estudios que plantean que el 17%, el 20%, hay algunos estudios que llegan al 30%. ¿Al 30% de los niños? Sí, por lo tanto depende del criterio que tú apliques, o sea, de las metodologías que apliques. Pero no sé si hace unos días atrás salió un reportaje donde se planteaba que los niños que hoy día muchos papás están retirando a los niños de las escuelas, producto de esta presión que ejerce la escuela sobre la necesidad de medicar a los niños, y este grupo de profesionales decía de todos los niños que a ellos les llegan, el 90% no debiera tener el diagnóstico de déficit atencional. Y esto también te dice que hay muchos médicos y muchos estudiosos en la materia que plantean que desde que se crea la SEP y el PIE, la subvención escolar preferencial, que esto permite que las escuelas contraten psicólogos y otros profesionales, más la creación del PIE, que es la subvención para el programa de integración escolar, que incorpora el déficit atencional dentro de los niños que tienen problemas de aprendizaje.
esto aumentó de una forma brutal, ¿no? O sea, nosotros tenemos que entre el 2007, el 2009 y el 2013, los niños aumentaron de 20.000 en Chile, 20.000 a 52.000. Y eso pasa después de que se crea esta subvención, que en la práctica lo que hace es aumentar significativamente, claro, más que duplica, lo que se le da como subvención para educar a un niño a la escuela, digamos. 70.000 pesos a 170.000 pesos. ¿No? Claro, casi se triplica. Bueno, nosotros conversando... Ya, pero espérese. Se pone esta subvención escolar preferencial, que es una súper buena medida, que tiene un alto impacto en educar a los niños que tienen más dificultades. Pero eso provocaría que se sobrediagnostique o que empiezan a diagnosticarse más niños con... O sea, yo creo que quedan abiertas muchas preguntas, ¿ya?, en Chile, y yo creo que hay pocos datos al respecto, por eso yo creo que es importante poner este tema sobre la agenda. Pues de hecho yo le pregunté a la ministra mediante oficio, ¿no?, cuántos son los niños que están recibiendo medicamentos, ¿no?, por el tema del trastorno de déficit atencional, y el ministerio me responde que no tienen registro. ¿Y cómo pueden no tener registro si ellos pagan una subvención por...? No, estoy hablando del Ministerio de Salud, perdón. Ah, el Ministerio de Salud, ya. El Ministerio, yo lo planteé por oficio a la ministra de Salud. Quiero saber cuántos niños en Chile, ¿no?, están recibiendo medicamentos y qué tipo de medicamento, porque si bien el metilfedinato está indicado para el tema del déficit atencional, ¿ya?, la risperidona en niños de 3, 4 años a mí me parece sumamente grave, ¿no? La risperidona como un antipsicótico, sí, ¿no? Entonces, es muy raro eso. Le hice la pregunta a la ministra, y la ministra me dice, lo siento mucho, no podemos acceder al dato de cuántos niños están recibiendo medicamentos. Eso por el lado del Ministerio de Salud. Sí. Por el lado de los seguros médicos, por el lado de las ISAPRE o de SONASA. Eso es más complejo, porque no todas las ISAPRES tienen cobertura sobre los medicamentos. Y por el lado de los que proveen los medicamentos. Bueno, ahí tenemos el 1.200% de aumento, por ejemplo, del metilfedinato, que es una cifra estratosférica. Mira, esto, Iván, tiene que ver con algo que vienen estudiando varios científicos en el mundo, tanto desde las áreas de las ciencias puras como de las ciencias sociales, y que se llama el proceso de medicalización. Cuando tú conviertes algo natural en la vida de una persona, claro, en un tema que está colonizado de alguna manera por la medicina, ¿no?, y desde el minuto que tú lo conviertes en una patología, abres, por lo tanto, la posibilidad que esto reciba un medicamento. Convertimos, para decirlo en español, en castellano, en buen chileno, convertimos que un niño que está en clase mirando por la ventana se convierte en uno que tiene déficit atencional y que hay que medicarlo. Claro, y el hecho de que los niños sean inquietos, o sea, parte de la infancia ser inquietos. Claro. Y eso lo convertimos en un problema médico. Lo convertimos en un problema de salud, en una patología, ¿no? Claro. Y desde el minuto que tú lo conviertes en una enfermedad, ya lo hace susceptible de recibir medicamentos. Y esto muchos dicen que tiene que ver con, más que un interés en la salud pública, en un interés de las industrias farmacéuticas de efectivamente aumentar, ¿no?, el negocio y la venta de medicamentos, pero claro, en Chile particularmente, en Estados Unidos y en Chile particularmente, donde más se da este fenómeno. En Estados Unidos, en el 2001, 1 millón de niños estaban medicados, ¿no? Y hay cosas, o sea, lo dramático de esto es que hay historias y hay mucha documentación, mucho reportaje. Hay uno muy interesante que se llama El niño medicado, que es de la televisión española, que parte efectivamente con la historia de un niño de 3, 4 años que empieza a recibir Ritalin o metilfedinato, ¿no?, porque en la escuela también aparece como un niño muy inquieto, y termina finalmente a los 16 años con una cantidad enorme, después de recibir una cantidad enorme distinta de medicamentos, y termina con distonía y con temas que efectivamente ya caemos directamente en lo que se llama la iatrogenia, que es cuando, si tú nunca fuiste al doctor, no te hubieras enfermado, y aquí porque fuiste al doctor y porque recibiste un determinado medicamento, terminaste finalmente enfermo de algo mucho más enfermo o enfermo de verdad, ¿no? Ya, entonces, aparte de que ninguna persona tendría que recibir un medicamento que no necesita, digamos, que es como más o menos obvio, sí. Aquí habría según usted, un efecto no deseado de la subvención escolar preferencial. Yo creo que hay varios factores. Yo te digo, no puede ser un solo factor. No es solamente el tema de la perversión que nosotros siempre hemos planteado que tiene la subvención educacional, ¿no? Claro, que a mí me pagan más por un niño que necesita tratamiento, por lo tanto yo tiendo a sobreestimar la cantidad de niños pero además todo en educación, nosotros lo hemos venido denunciando hace mucho rato, de que finalmente aquí se persigue el financiamiento y no la educación, ¿no? O sea, el niño se tiene que adaptar al sistema,
y el sistema nunca se va a adaptar a las necesidades del niño, ¿no? En todo, ¿no? Desde el minuto que tú excluyes a los niños, esto de pasarles pruebas para que rindan después bien, o el día que tienen que ir a dar el SIM se sacan a los niños que tienen malos resultados, o sea, todo está confabulado para que finalmente tú no te preocupes por el niño, te preocupes por la plata que recibes, ¿no? Pero además hay un tema que tiene que ver con, dentro de esta misma lógica, por ejemplo, los colegios particulares subvencionados, que tienen 45 niños en la sala, ¿no? Entonces, obviamente, para cualquier profesor es inhumano pedirle que tenga una sala... con 45 niños, claro, ya es un problema, pero que además, dentro de los 45 niños hay alguno que... Yo me he dedicado en este último tiempo a recoger relatos de las mamás, ¿no? Y es muy impresionante cuando las mamás te dicen, mi hijo, a mí no me dejan, si yo no medico a mi hijo, no me lo dejan entrar a la sala, ¿no? Nosotros, bueno, de hecho yo propuse una indicación en el proyecto de Nueva Educación Pública que prohíbe, ¿no?, a los establecimientos escolares condicionar la asistencia a la matrícula de los niños a que estén medicados, ¿no? Pero eso parte, o sea, esto no es solo la culpa del sistema escolar, es un sistema completo que está organizado de tal manera que finalmente estamos, en vez de atender, ¿no?, las problemáticas que puedan tener los niños por violencia intrafamiliar, ¿no? Tú tienes muchos de nuestros niños en escuelas vulnerables, vienen de familias que son disfuncionales, ¿no?, y que finalmente tú abordas solamente el medicamento. Yo me entrevisté con Mauricio Gómez darle una pastilla a un cabro que hay que abordar todo su problema. Pero además, de acuerdo a la guía clínica del ministerio, ¿no?, esto tiene que ser con un tratamiento integral, con apoyo psicológico, pero, o sea, todos los profesionales, todos los que yo me he entrevistado coinciden en que el país no tiene los recursos para hacer una atención integral y lo único que reciben los niños son el medicamento. Son pastillas. Diputada Irareal, entonces, tenemos una cantidad de niños que está diagnosticado con déficit atencional con hiperactividad. Tenemos, usted lo decía, una cantidad de padres que han llevado los casos a otros médicos, o una segunda opinión, o una consulta independiente, donde usted dice el 90% de los casos, o sea, el 90%, 9 de 10 no deberían tener ese diagnóstico. ¿Cómo lo hace un padre para saber si su cabro tiene déficit atencional de verdad o no? Bueno, es que yo creo que primero está el tema, mira, yo te quiero contar cuando yo presenté esta indicación en la Comisión de Educación, la primera reacción fue, pero ¿cómo no vamos a medicar a los niños? Como diciendo, es absolutamente natural hoy día medicarlos. O sea, está prácticamente, ya forma parte de nuestra cultura consumista, ¿ya?, el que los niños tienen que tomar un medicamento para funcionar. Eso ya es absolutamente anormal, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que es un tema que está absolutamente naturalizado, hay que hacer un desaprendizaje también de cómo hemos venido construyendo este tema, ¿ya? Yo creo que básicamente los papás terminan medicando a los niños por coerción de la escuela, ¿no? Hay un estudio que mide los niños que están diagnosticados por el profesor y por la escuela, o sea, que aplican dos instrumentos, el profesor y el padre, ¿no? Por supuesto, los profesores son los que más diagnostican o más evalúan, más que diagnosticar, porque claro, no diagnostican, no lo pueden diagnosticar, ¿no?, pero son la evaluación mucho más alta, mucho más que en el hogar, ¿no?, es la evaluación parte del colegio, ¿no? Entonces, lo que yo creo que tenemos que empezar a analizar es qué estamos haciendo con la educación y qué estamos haciendo con la salud. Dos sistemas que desde mi perspectiva se empiezan a relacionar, yo creo que en forma un poco incestuosa, el sistema de salud y el sistema de educación, que finalmente termina en un daño a los niños y no en niños que están recibiendo medicamentos que no deberían recibir. Pero no solo el metilfenidato, ¿no? A mí, y por eso yo también se lo fui a plantear a Patricio Busto, ¿no?, el director del CERN, claro, el director del CERN, en términos de que, o sea, yo como mamá, hacia mi hijo, yo el otro día hablaba con una mamá y le leo el prospecto del Dagotil, que son las gotas que ella le está dando a su hijo, que ella jamás lo leyó y nadie le dijo lo que estaba tomando. ¿Ya? Y yo le digo, usted dice clarito, ¿no?, para cuadros psicóticos, ya, en pacientes esquizofrénicos. O sea, yo miré la cara a la mamá. Eso también tiene, necesariamente hay un doctor que evidentemente está diagnosticando eso. Por supuesto. Si hoy día, mira, hay un libro muy interesante de un médico español que se llama Benjamín González, que él hace un estudio en España respecto de cómo ha ido aumentando el tema de los medicamentos, no solo para el tema del control
del déficit atencional. Este es uno de los temas, ¿no? En todas las áreas de la salud, el tema del medicamento hoy día, tú tienes, incluso él dice, tenemos medicamentos no solo para los enfermos, sino que medicamentos para todos los sanos, para no enfermar, ¿no? Tal cual. Entonces, cómo hoy día, de alguna manera, esta sociedad de consumo, donde la salud es una mercancía, ¿no? Finalmente se convierte en una estrategia más de los laboratorios que una necesidad realmente, en este caso, de los niños en las escuelas. La diputada Cristina Girardi no es la única Girardi que está en las noticias hoy día, porque estaba su hermano también con esta denuncia por la agresión. ¿Qué le pareció el episodio y qué le parece que tanto su hermano como la directiva de su partido, el PPD, haya escalado el conflicto, denunciando la identidad del agresor, diciendo que es que es dueño de cadenas de comida rápida, en fin? ¿Qué le parece la controversia? Bueno, a mí me parece, primero, complejo que en Chile el nivel de violencia entre nosotros es bastante brutal. No lo hablo sobre el tema de la política, ¿no? Basta subirse un auto en la ciudad para recibir todo tipo de improperio, ¿no? y agresiones. Pero básicamente yo creo que efectivamente aquí el tema que es importante es que no es cualquier tipo de agresión tampoco. O sea, es alguien que reacciona frente a algo que afecta sus intereses, el interés privado, que yo creo que no está en la retina del la normal agresión, ¿no? Porque hoy día el ser político ya es motivo suficiente. Es motivo suficiente. A esto tú le agregas que efectivamente hay un motivo adicional que tiene que ver con cómo afecta a los intereses. Es, por ejemplo, si alguien dueño de un laboratorio viniera después de esta noticia a agredirme porque yo estoy en contra, o sea, yo estoy denunciando una situación como esta, ¿no? O viniera algún médico a agredirme por estar denunciando una situación como esta. Yo creo que efectivamente este tema yo lo planteo porque a mí me preocupa. O sea, yo igual como muchas mamás en Chile, también fui víctima de el colegio que dice, no, el niño hay que medicarlo porque el niño es disfuncional si no se medica. Y eso, yo creo que esa realidad la vivimos de alguna manera todos los padres. El tema que a mí más me preocupa es que esto aumenta mucho en las escuelas municipales. Un estudio que hizo la Católica el año 2011, que lo encargué yo, la Católica de Valparaíso, plantea que esto bordea el 30% de los niños que tienen problemas conductuales en la escuela, por lo tanto son sujetos de medicación. Y esto en las escuelas vulnerables, en las escuelas municipales, porque como las escuelas privadas seleccionan a los niños, claro, tienen hay ese problema. mucho menor riesgo de que efectivamente estos niños sean obligatoriamente medicados, porque esto es como una cadena, ¿no? Me molesta uno, el de al lado molesta más, el tercero molesta mucho más. Tal cual. Muchas gracias, diputada, por estar acá. Gracias, Iván. La diputada Cristina Girardi esta tarde en Tele 13.